Augsburgo, parte quinta, Alemania. Augsburgo se encuentra en el estado de Baviera, a orillas del río Lech. Es la Augusta Vindelicorum de los romanos. Entre 1480 y 1516 los reyes católicos de España eran respectivamente Fernando V de Aragón e Isabel I de Castilla. Ellos habían sido los iniciadores de la grandeza de España. De país feudal y dividido, lo habían convertido en un centralizado Estado moderno. Hablamos de ambos lugares, España y Alemania, pues ambos países estarán unidos por la figura del nieto de los reyes católicos, el rey y emperador Carlos. En 1492 los reyes católicos dieron término al dominio de los moros en España mediante la reconquista del Reino de Granada. Iniciando una tradición política antifrancesa, don Fernando intervino en la Guerra de Italia, apoderándose de Milán y de Nápoles, convertidos en la manzana de la discordia entre España y Francia. En esa oportunidad, Fernando anexó a Aragón el reino independiente de Navarra, sustrayéndolo a la influencia francesa. La hija Juana, descendiente de los reyes católicos, se casó con Felipe, hijo de Maximiliano de Alemania. Por lo tanto, Carlos, el hijo de ambos, será sucesor y unía España y Alemania. En 1516 llegaba al trono de España el joven rey Carlos I de Habsburgo, y desde entonces evidenció su rivalidad con su colega Francisco I de Francia. Ahora voy a hacer un alto en esta historia y voy a contarles una anécdota personal. Nos encontramos en la hermosa ciudad de Habsburgo. Observamos que esta ciudad se ha preocupado por mantener y preservar sus edificios antiguos. Una anécdota. En este preciso lugar me perdí de mi marido. Habíamos realizado desde Nuremberg un viaje a esta ciudad a pasar el día. Habíamos descendido del tren, habíamos caminado un poco, llegamos a este cruce y yo vi algo del otro lado que me entusiasmó y crucé. No por el lugar correcto, no precisamente por la senda peatonal. En consecuencia, Jorge, mi marido, no me siguió. Continúo la anécdota. Veo del otro lado estas maravillosas alhajas. Saqué la foto. Observé los panes característicos de la vidriera de al lado. Y cuando quise darme cuenta, me di vuelta. Jorge no estaba. Ni en la vereda donde yo estaba ubicada, ni en la vereda de enfrente donde se encontraban predicando unos señores predicadores. Pasaron unos interminables 20 minutos y mi mente comenzó a reflexionar. No tenía documentos. Pues no los tenía. No sabía hablar alemán. Pues no sé. Era imposible que no lo viese a Jorge. Pues era imposible. Pues mucho no se habría alejado. Nada podía haberle ocurrido en la calle, pues el ritmo de la calle permanecía igual. Y entonces, mi pregunta, ¿qué hacer? Si me movía hacia la esquina, podíamos complicar las cosas aún más. Decidí lo único que podía hacer: regresar al punto inicial. Entonces, ¿qué hice? Crucé la calle. Por supuesto que por el mismo lugar, es decir, incorrectamente. Y esperé. Luego de unos desesperantes minutos lo veo aparecer a Jorge, apretujado en su abrigo. Cuéntame, ¿qué hubieses hecho tú al respecto? Te aviso que estuvo muy bien quedarme en el mismo lugar, pues si desesperada me movía, no sé qué hubiese ocurrido. Viajar es delicioso, pero hay que tener mucho cuidado con todo. Ahora continuaré narrando la historia de Carlos. Comenzó un duelo entre Francia y los Habsburgos o Casa de Austria,
que se mantendría a lo largo de siglos. Carlos, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y Francisco, rey de Francia, se preocupaban por conseguir la hegemonía en Europa. Cualquiera de los dos rivales iba a mandar el mundo europeo. Esta aparente tranquilidad que vemos hoy aquí en esta hermosa ciudad de Habsburgo no siempre se dio en Alemania. El territorio del Imperio Alemán, con su ambiente propicio para la anarquía y el desorden, se convirtió a menudo en centro de las guerras europeas. Cada país mantenía guerras internas. Por ejemplo, una guerra se llamó la Guerra de los 30 años. De un lado, los católicos, representados por el emperador de Alemania y los reyes de España. Y por el otro, los protestantes de todos los demás países. Por el otro lado, Carlos tenía grandes problemas con los protestantes. Al final, el triunfo correspondió a los protestantes. Acá vemos una hermosa fuente, se llama Tormann Brunnen. ¿Cómo explicamos que los protestantes hayan triunfado? Esto ocurrió por decisión de Francia, que prefirió eso a pesar de ser país predominantemente católico, para cumplir el sueño de los Borbones franceses, el hundimiento definitivo de los Habsburgos. El protestantismo se había expandido por una parte de Europa. Para tratar este tema se realizó en la ciudad italiana de Trento, que en ese momento pertenecía a Austria, el Concilio de Trento. La rebelión protestante obligó a la Iglesia Católica a realizar una severa autocrítica. La vida de los católicos, tanto del clero como de los fieles, comenzó a verse poco a poco cambiada. Una gran obra de moralización comenzó a realizarse. Esta moralización provino de las congregaciones religiosas. Algunas de esas congregaciones ya existentes se reformaron de acuerdo a las directivas del concilio. Así ocurrió con los capuchinos, nacidos de los clásicos franciscanos. También pasó con los benedictinos y los carmelitas, estos últimos de España, de Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. También aparecieron nuevas órdenes religiosas, como los teatinos, los oratorianos y la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús fue creada por San Ignacio de Loyola, que formaba parte del ejército de Carlos I. Fue herido en el sitio de Pamplona y allí se retiró y organizó la Compañía de Jesús. La Europa reformada. A pocos años de iniciada la Revolución Protestante, esta había triunfado en el norte y en el centro de Europa. Esta revolución protestante amenazaba con extenderse por todo el resto del continente europeo. Llegamos a la iglesia de Santa Ana en Habsburgo. Raramente esta iglesia pertenece a los católicos y a los protestantes. Esta iglesia protestante fue construida al mismo tiempo que el monasterio en el siglo XIV. A partir de este momento, las luchas ya no eran solo políticas, sino también religiosas. Estamos en esta iglesia que es la tumba de la familia Fugger. Estas luchas políticas tenían como base la cuestión religiosa, pero en realidad eran religiosas más que políticas. Al admitirse el derecho a los príncipes de imponer en cada estado la religión, así ocurrió que uno pertenecía al estado y a la religión que ese principado tenía. La oposición entre protestantes y católicos fue grande.
Seguimos viendo la ciudad de Augsburgo. Esta es la capilla de Santa Ana. Aquí entonces están enterrados los Fugger, entre ellos Ulrich y Jacob. Y acá está la parte central de la capilla donde están las tumbas de estos personajes. Las iglesias protestantes no tienen la figura de la Virgen María ni de los apóstoles. Son iglesias construidas especialmente en piedra, ladrillo y madera. Esta es la capilla de los artesanos. En el año 1521 se convirtió en iglesia protestante. Aquí Ulrich, George y 2 sobrinos fueron enterrados en este lugar. Ellos fueron quienes construyeron la tumba. La capilla entonces es una capilla mortuoria. El nieto de Maximiliano, Carlos, fue un gran soberano emperador de Alemania, rey de España y de sus colonias, dueño de media Italia, soberano de los Países Bajos y del antiguo Gran Ducado de Borgoña. Al iniciarse los tiempos modernos, ocurrió un trascendente acontecimiento. Los europeos comenzaron a realizar temerarios viajes. Con esos viajes descubrieron nuevas tierras. Y así fueron apoderándose de esas nuevas tierras descubiertas, creyéndose con el derecho a hacerlo. Por primera vez en la historia se pusieron en contacto los distintos continentes. Nace una nueva forma de política mundial. La raza blanca queda en el centro del mundo. En el siglo XIX, Alemania se transforma en una confederación alemana. Y algunos lugares tienen más poder que otros. En Alemania va a suceder Federico I, que va a ser emperador y rey de Prusia. Va a llevar muchos protestantes franceses que habían sido expulsados por Luis XIV. La historia europea cambia, especialmente hacia el 1800 con Napoleón Bonaparte, que trata de darle unidad al continente europeo. El territorio alemán, en 1815, se divide en 39 estados y se lo llamó Confederación Germana. Estaba presidida por Austria. Los líderes de la Dieta de Augsburgo entregaron a Carlos V la Convención de Augsburgo, siendo el expediente de fe del luteranismo. El movimiento nacionalista alemán, surgido en 1815, adoptó una lengua y una cultura común. Aquí vemos una hermosa iglesia alemana de San Ulrico. Alemania ocupó un lugar predominante en Europa. La realidad no era tan fácil ni matemáticamente representable. A partir de 1862, el rey de Prusia, Guillermo II, y su canciller, Otto von Bismarck, aceleraron el proceso de unificación de Alemania por la vía militar. Y así entonces concluimos esta historia de Alemania. Cerramos por aquí nuestro relato. Nos despedimos de ustedes, los esperamos en otros videos. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbanse, hasta pronto.